Muy buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación. Gracias. La primera, para entrar en la onda de la noticia más reciente, ¿qué opina usted de lo que ha ocurrido hace pocas horas en Carondelet? Y esto es la suscripción de un decreto que obliga a que más de 1.100 empresas, 1.182 me parece, paguen anticipadamente su impuesto a la renta. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no estoy de acuerdo porque tiene un impacto negativo en las empresas que pueden poner en riesgo los puestos de trabajo de sus empleados. Y por otro lado, en punto aparte a ese tema, al pedir un anticipo del impuesto a la renta del año 2020, le están causando un problema al futuro gobierno que se va a posesionar en mayo del 21, dado que este es un impuesto a la renta que en situación normal habría que pagar hasta abril del próximo año. Por lo tanto, están creando un hueco en la economía fiscal del ejercicio del 2021, que será administrada por un nuevo gobierno. Para esta crisis de liquidez no es esa, habida cuenta que, como usted conoce, hay profesores impagos, hay empleados públicos en general impagos, ni siquiera hay plata para los GATS. Si no es esa una salida emergente, ¿cuál puede ser, si en sus manos estuviera la solución a este problema que no es coyuntural, que es un problema de fondo? Sí, es un problema de fondo que ha sido creado en los últimos 14 años en el Ecuador. El tamaño del Estado representaba aproximadamente un 25% del tamaño de la economía. Y con el incremento del gasto público, con el excesivo gigantismo del Estado, se llegó un momento a estar por encima del 45% del Producto Interno Bruto. Hoy esa cifra probablemente bordeará el 36-37% del Producto Interno Bruto. Los ecuatorianos en un mediano plazo vamos a tener que ajustar el tamaño de la economía pública para permitir el crecimiento de la economía privada y por lo tanto regresar a esos niveles de hace 14 años de un 25% de gasto público con relación al tamaño de la economía. Por lo tanto, usted lo ha dicho, no es un problema coyuntural, no es un problema nuevo, es un problema estructural creado por los últimos 14 años en el Ecuador. Señor Lasso, reducir el tamaño del Estado que de suyo ya se ha reducido bastante. Poner más gente en la calle. ¿Qué hacer con más gente en la calle cuando realmente no le parece a usted que lo procedente sería lo que queda, repotenciarlo, fortalecerlo? Porque en este momento nuestro problema más grande, o uno de los más grandes, es el desempleo. ¿Qué haría usted si en sus manos estuviera? ¿Usted recuerda, Jimmy, aquel juego con el que jugaban sus hijos cuando eran bebés, que se trataba de una plancha con 5 botones? Aplastaba el primer botón y aparecía un animalito en el lugar 5. Y luego aplastaba el botón 5 y aparecía un animalito en el lugar 1. Es decir, esto es algo parecido. Usted aplasta una solución y crea un problema. Ese nuevo problema lo quiere solucionar y crea otro problema. Y esa es la realidad del Ecuador. A eso nos condujo estos 14 años de despilfarro. Y hoy tenemos que encontrar la serenidad necesaria para crear una unidad entre ecuatorianos y que todos vayamos poco a poco resolviendo el problema en el que nos han metido los dos últimos gobiernos. Porque claro, nadie quiere crear desempleo. Eso es absurdo. Todo lo contrario, hay que crear empleo. Pero lo primero que tenemos que hacer, Jimmy, es luchar contra la corrupción. Yo estaba pacientemente oyendo el reportaje y los comentarios que ustedes hacían sobre el caso de Daniel Salcedo. Pues tenemos que luchar contra la corrupción. Pero hay que ir por los casos gordos, por los peces gordos, no solamente por aquellos que se quedan, digamos, en la epidermis. Yo no justifico ningún tipo de corrupción, pero aquí hay cosas mucho más graves que han pasado en el Ecuador. Mire usted,
la refinería del Pacífico, $1.500 millones para aplanar un terreno. Pues hay que ir atrás del dinero de la coima que cobraron por ese negocio con Odebrecht. No ha habido un centavo de devolución de todos los casos de corrupción que se han encontrado en Ecuador, porque ahí debería de estar la salida, recuperar el dinero que se han llevado los corruptos en el Ecuador. Primero descubrirlos a todos, luego recuperar ese dinero para evitar estas costosas salidas o de desempleos por un lado, o atrasos con los maestros, atrasos con municipios, atrasos con la seguridad social. Yo creo que el problema es muy serio y vamos a tener que todos en conjunto ponernos de acuerdo para resolver este problema en el Ecuador. Guillermo, hay un tema que está muy de actualidad porque es muy reciente y es el de las empresas públicas. ¿Usted es partidario de un Estado sin empresas públicas? ¿Usted es partidario de un Estado que no maneje empresas públicas de comunicación, por ejemplo, como lo hay pues, en el Reino Unido, la BBC de Londres, la DW de Alemania, Radio Nederland de Holanda, la Radio Televisión Española de España, la RAI de Italia? Por supuesto, me refiero a los dos tipos de empresas públicas. Yo soy partidario de un Estado que se concentre en lo fundamental. Salud de calidad y gratuita para la mayoría de ecuatorianos que viven en pobreza. Educación de calidad y gratuita para la mayoría de ecuatorianos que viven en pobreza. Seguridad para todos los ecuatorianos. Me refiero a seguridad interna, seguridad ciudadana. Y luego seguridad externa, para poder controlar las amenazas como la que se acaba de presentar en las aguas del Ecuador a 200 millas de Galápagos, por ejemplo. Esas son 4 funciones esenciales de un buen Estado. Si usted le quiere ir poniendo más cosas, bueno, me parece que tener un canal público, 1. Me parece que tener un periódico público, 1. Bien. Pero no puede ser que el gobierno ecuatoriano sea el dueño hoy del más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Súmele los canales incautados, que los han destrozado, que le han hecho perder valor a esos canales desde el 2008 hasta la fecha. En manos del gobierno ha sido un festín político para quienes lo administraron y fueron utilizados en la campaña anterior para agredir a quienes nos oponíamos al gobierno de Correa. Eso es inaceptable desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. ¿Usted vendería, por ejemplo, los medios incautados? ¿Vendería el Banco del Pacífico? Definitivamente que sí. En nuestro proyecto de reformas a la ley de comunicación, nosotros contemplamos un tiempo perentorio para vender los canales incautados, para vender el exceso de medios de comunicación que se encuentra en manos del Estado. Ya le dije, si quieren tener un canal público, que lo tengan, pero el sector público, no el gobierno. Es decir, que ese canal público sea de propiedad un 33% del gobierno, 33% de la Asamblea Nacional y 33% de la sociedad civil representada por las universidades. Y con un consejo editorial independiente para que aquel canal público no sea utilizado para promover exclusivamente, entre comillas, las verdades del gobierno. Señor Lazo, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Esta cifra que le voy a dar, yo supongo que usted la maneja muy bien. El 85% de los empleados públicos son o médicos, o maestros, o policías, o militares, o jueces. Usted habla de una reducción del Estado, seguir reduciendo personal en el Estado y quiere volver a los niveles, dice, usted acaba de mencionar, antes de los 14 años que ha habido de periodos de administraciones en este gobierno. ¿Usted cree que a la gente le gustaría volver a lo que se vivía con respecto al servicio público, a lo que se vivía a los principios de los años 2000? Y yo le digo una cosa. ¿Usted cree que a un maestro le gusta que no le paguen el sueldo? ¿Que estén atrasados ya 3, 4 meses? No le gusta a un maestro.
¿Usted cree que a un médico le gusta que después de haber trabajado horas extras en la pandemia no le reconozcan esas horas extras al médico, a la enfermera? No le gusta eso a ellos, ¿no es verdad? Ahora, cuando yo hablo de reducir el tamaño del Estado, hablo de que hay actividades que no son fundamentales para el Estado. Tener un banco no es fundamental para el Estado. Y cuando usted vende un banco, vende el banco con los empleados incluidos, no a los empleados, por supuesto, pero tiene una nómina, no tiene por qué despedir personal. Si usted tiene que vender Canal 10, tiene que vender Canal 10 con todos sus empleados, igual que Gamavisión con todos sus empleados. Por lo tanto, reducir el tamaño del Estado no implica despedir gente que se vaya a la calle, sino vender activos del Estado que están gestionados por gerentes, por empleados, que los va a requerir cualquiera que adquiera esos activos en el futuro. Así que no confundamos. Reducir tamaño del Estado no es despedir personal. Reducir tamaño del Estado es que el Estado se concentre en 4 funciones fundamentales: salud, educación, seguridad interna, seguridad externa. El resto, pues que ensaye una reducción por la vía de la venta de empresas del Estado. ¿Sabe qué, señor Lasso? Mire, el año pasado, después de que se firmó el convenio, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde se planteaba que hay una reducción del Estado, el gobierno despidió a personas que fumigaban en el Ministerio de Salud Pública. Y este año tuvimos un repunte de casos de dengue que lamentablemente para las personas que vivimos en la costa vino a la par de la COVID-19. Entonces, yo sí veo ahí un claro ejemplo de que cuando hay la reducción del Estado, también hay afectación a la sociedad. Señor Jaén, he sido claro y voy a ser mucho más claro con usted. Yo he hablado de que es fundamental los servicios de salud de calidad y gratuitos, de educación de calidad y gratuitos, de seguridad interna, de seguridad externa. Es decir, son fundamentales los maestros, los médicos, los policías, los militares, las Fuerzas Armadas. Pero usted no, ¿cómo justifica? ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno sea dueño del más grande holding de comunicación del Ecuador? ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno se dedique a administrar un banco como el Banco del Pacífico, que era politizado por el anterior presidente ejecutivo de ese banco? ¿A usted le parece bien? ¿A usted le parece bien que el gobierno gaste dinero en actividades distintas a la salud, a la educación, tenga atrasados a los maestros? ¿Le parece bien a usted que no pague los aportes a la seguridad social, que es fundamental? Que no pague los aportes que le corresponden, la devolución del IVA a los municipios y prefecturas. ¿Usted cree que ese Estado es viable? Ese Estado no es viable, señor Jaén. Por lo tanto, tenemos que ponernos serios y hablar de lo que realmente debemos hablar, de lo fundamental: la salud, la educación, la seguridad externa. El resto son adornos de un Estado que los tiene, ¿para qué? Para pagar el favor político de todos sus aliados. Ahí te doy un canal de televisión, ahí te doy un puesto en un medio público, ahí te doy un puesto en el Banco del Pacífico, ahí te regalo otro puesto en una empresa de telecomunicaciones del Estado. Entonces, tenemos que hacer un análisis serio. No podemos jugar con conceptos que lo único que hacen es confundir más al Ecuador. Para las cosas importantes que usted ha hecho referencia se requiere recursos y estamos en una crisis económica muy grave que terminará pues posiblemente en un déficit enorme que superará los 13.000, 14.000 millones de dólares, con una caída en el Producto Interno Bruto notable, sin precedentes, etc. Ya sabemos que el panorama pues no es nada alentador. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo que corre en este momento el Ecuador si es que acaso, en su afán por salir de la crisis, no logra cerrar la renegociación con los bonistas, por ejemplo? Si no reunimos hasta fin de mes, tengo entendido, el 66% de los tenedores de bonos, podemos caer en default si no dan los mismos bonistas o un plazo más
para poder renegociar. ¿Cuál es el riesgo de una mala negociación? Mire, Jimmy, nuevamente, tenemos que hablar de los temas fundamentales del Ecuador. El Ecuador, la única manera de mitigar la pobreza, Jimmy, es generando riqueza. No hay manera de mitigar pobreza renegociando la deuda. Y no digo con esto que no hay que renegociar la deuda. Bien que se renegocie la deuda. Pero hay que entender, Jimmy, las cifras. Cuando usted habla de enorme déficit, ese enorme déficit equivale a cerca del 40% de los ingresos del gobierno. Es una cifra realmente importante. Ahora, vamos a la deuda. La deuda total del sector público bordea los 70.000 millones de dólares. La renegociación de la deuda con los bonistas, como usted los llama, equivale a apenas 17.000 de los 70.000 millones de dólares. Es cerca del 24%. ¿Para lograr qué? Una reducción de 1.500 millones de dólares. ¿Para lograr qué? Una reducción de la tasa de interés del 9 al 5%. ¿Qué es importante? Por supuesto que de suyo es importante. Para lograr una extensión de plazos, ¿qué es importante? Y díganme una cosa, y una vez renegociada la deuda, ¿eso genera empleo en Ecuador? ¿Eso genera ingresos para evitar un mayor déficit en el futuro? No, Jimmy, no genera ingresos. El problema del Ecuador es que frente al gigantismo del Estado, ahora tenemos que buscar mayores ingresos. ¿Y dónde están? Por ejemplo, en el sector petrolero, Jimmy. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo como reservas probadas. Colombia tiene la mitad, 2.400. Sin embargo, Colombia produce 1 millón de barriles de petróleo al día y el Ecuador 500.000. Ahí tiene usted una oportunidad para aumentar los ingresos, duplicando la producción petrolera en el Ecuador. Por otro lado, tiene la oportunidad de ser eficiente, Jimmy. El Ecuador, el Estado le entrega a las 3 refinerías 150.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, las refinerías devuelven apenas 100.000 barriles de combustibles. Ahí hay una pérdida, una merma, un desperdicio de 50.000 barriles diarios. Eso vale cerca de 1.000 millones de dólares al año. ¿A usted le parece que el Ecuador debe de continuar con ese sistema? No, porque necesitamos esos 1.000 millones que se pierden en las refinerías para ponernos al día en el sueldo con los maestros, para ponernos al día en las aportaciones a la seguridad social, para ponernos al día con los municipios y con las prefecturas. Por lo tanto, tenemos que hablar de temas de fondo, Jimmy. No tenemos que jugar con conceptos. Tenemos que aumentar los ingresos, tenemos que luchar contra la corrupción y tenemos que luchar contra la ineficiencia del Estado. ¿Sesionar las refinerías, por ejemplo? Pero por supuesto, si hay un privado que lo puede hacer mejor que el Estado, que lo haga pues. ¿O usted quiere que el Estado siga manejando aunque se pierdan 1.000 millones de dólares al año? Yo diría que no. Yo prefiero esos 1.000 millones de dólares ponerlos en el bolsillo del maestro ecuatoriano, de los médicos ecuatorianos, de los policías y de los militares. Señor Lasso, ¿usted apostaría por un sistema mixto de seguridad social o cree que mejorando lo que hay que mejorar, repotenciando, corrigiendo los errores, las fallas, qué sé yo, que hay en la seguridad social, se debe seguir confiando en que el Estado lo maneje? La información sobre el seguro social es muy opaca, Jimmy. No le puedo dar una respuesta categórica porque estamos estudiando y analizando y no encontramos información confiable. Lo que yo sí le puedo contar a usted es que en mis recorridos por el Ecuador me he encontrado especialmente con jóvenes ecuatorianos que me dicen: ¿y por qué me descuentan de mi sueldo un aporte al seguro social que a mí no me brinda ningún servicio? Y ya vemos cómo se pone en riesgo a los jubilados del Ecuador. Por lo tanto, queda claro que debemos cuestionarnos qué hacer con la seguridad social, porque no están contentos los jubilados, no están contentos los trabajadores y el gobierno no aporta lo que se comprometió a aportar a la seguridad social. Por lo tanto, es un problema que debemos de resolverlo. En este instante no le tengo para usted una respuesta categórica
como acostumbro a darlas. ¿Podría explicarnos un poco mejor su propuesta de los 100 minutos? Porque hay sectores que cuando usted mencionó esa propuesta lo tomaron algunos como una medida populista, otros lo tomaron como burla y otros como insulto. ¿Podría aclararnos a qué se refiere con ese proyecto de los 100 minutos? Y a una gran mayoría lo entendió, y lo entendió con claridad. Lo que yo quiero transmitir, el sentido de urgencia, que no podemos ensayar con alguien que no tenga experiencia, que no tenga conocimiento, que no haya estudiado la realidad del Estado ecuatoriano, y que cuando llegue el primer día se dedica a la parafernalia, a la fiesta, a los cócteles, y el segundo día recién a mirar qué es lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. Yo le quiero decir a usted y a todos los ecuatorianos que durante 10 años me he dedicado a estudiar la realidad del Ecuador, y cuando digo los primeros 100 minutos del gobierno es porque tenemos listos proyectos de ley en materia de reforma tributaria, proyectos de ley en materia del mercado de capitales. Deberemos de tener listo el proyecto de ley de reforma al sistema de seguridad social, reformas a la ley de comunicación, reformas a la ley de educación superior. Y eso lo venimos trabajando, lo tenemos casi listo. Y otras decisiones administrativas que requieren decretos ejecutivos y otros acuerdos ministeriales. ¿Y qué estamos trabajando? Trabajando para tener todo listo a efectos. El primer minuto se envía tal proyecto de ley. Segundo minuto, tal proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lo tenemos listo, porque lo tenemos preparado, porque quiero transmitir un sentido de urgencia que requiere el Ecuador. Por lo tanto, el que se quiera burlar, que se burle. Yo no tengo ningún problema, pero gran mayoría de ecuatorianos han entendido lo que acabo de explicar, la urgencia para que llegue al gobierno alguien que tiene experiencia en administración y que sabrá actuar con sentido de urgencia. Jimmy. Señor Lasso, yo no sé si sea urgente para usted, pero los tiempos corren y más temprano que tarde ya usted tendrá que pronunciarse por quién va a ser su compañera de fórmula, compañero de fórmula. Se ha especulado, y usted lo sabe, con la fiscal Diana Salazar. Entiendo que en un medio amigo ayer dijo, amigo nuestro digo, ¿no? Dijo usted que no era su precandidata. ¿Tiene nombres? ¿Ha pensado en alianzas o va a enfrentar su partido solo la próxima elección? Mire, Jimmy, creo no está solo. El día lunes hemos tenido una reunión telemática donde ha sido creada ya la plataforma Salvar Ecuador, integrada por aproximadamente 100 organizaciones sociales y gremiales y cerca de 63, 64 organizaciones políticas locales. Así como la suya, Centro Democrático, se ha aliado con el señor Correa, creo se ha aliado con 63 organizaciones políticas legalmente reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Así que vamos a encarar esta elección muy bien acompañados. Respecto del binomio, tendré el gusto de anunciarlo antes del 15 de agosto. Por ahora no quiero especular ni permitir especulaciones sobre quién pudiera ser. ¿Cuándo se inicia ya el proceso de democracia interna en su partido, Guillermo? Bueno, el proceso ya comenzó. Y tiene límites en el 15 de agosto. El 15 de agosto es la fecha donde habrá la Asamblea Nacional de Creo para ratificar las decisiones o rectificar que hayan tomado las directivas provinciales. Y ahí serán proclamados nuestros candidatos a presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos, candidatos asambleístas nacionales y provinciales. Señor Lasso, ¿usted y yo cree le puedo que hacer una pregunta a Jimmy. Pregúnteme. ¿Cuándo es la Asamblea de Centro Democrático? Pregúntele ¿Cuándo usted al tiene director. previsto decidir sus candidatos? Pregúntele al director, que es don Enrique Menoscal. Yo hace 15 meses ya no estoy activando. Pero bueno, ahora sí, el paso es para Omar. Lasso, ¿usted cree que es posible que los candidatos de centro a la derecha
puedan confluir en una alianza por lo menos para primera vuelta. ¿Usted cree que es posible eso? Mire, Omar, yo estoy promoviendo una alianza con todos los ecuatorianos, porque el momento que vive el Ecuador no es un momento para la derecha ni es un momento para la izquierda. El momento que vive el Ecuador es un momento crítico para 17 millones de ecuatorianos. Y en el proyecto político que nosotros promovemos es un proyecto político donde caben todos los ecuatorianos. Los que viven en la costa, los que viven en la sierra, los que viven en los páramos también, los que viven en Galápagos, los que viven en la Amazonía. En este proyecto político caben los obreros, los empresarios, cabe el funcionario, caben los artesanos, caben el negro, el cholo, el montubio, el blanco, el mestizo, todos los indígenas caben en este proyecto político. Es una hora crucial para el Ecuador. Por lo tanto, nosotros promovemos la unidad nacional de 17 millones de ecuatorianos. Pidiera, señor Lasso, no, se lo pido, una apretada síntesis de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno, aciertos, errores, pendientes. ¿Qué me diría usted? Un gobierno desorientado, que llega al cuarto año de gobierno y todavía no sabe qué quiere. En materia económica, absolutamente desacertado. En materia de lucha contra la corrupción, prometió cirugía mayor y creo que ni siquiera ha limado las uñas de la corrupción, ni siquiera ha llegado a eso. Imposible una cirugía mayor. En materia política es un gobierno errático, absolutamente errático. Lo único que pudiéramos reconocerle es que llamó a una consulta popular, que no era propuesta de él en campaña, era nuestra propuesta, a la que él se opuso, pero por la presión social no le quedó más que convocarla a esa consulta popular. Por ahí me quedaría, y claro, también hemos visto actos de corrupción en este gobierno, y por lo tanto no solamente que no luchó contra la corrupción del pasado, sino que permitió más corrupción en Ecuador. Dos cuestiones más. La primera, ¿en alguna medida usted está arrepentido de haber hecho un acuerdo de gobernabilidad que en algún momento funcionó en la Asamblea una vez que vio los resultados que usted está resumiendo? Seamos muy claros, Jimmy. El acuerdo fue un acuerdo legislativo. Y si usted no lo ha hecho, pero si alguien lo sataniza, habría que decirle, oiga, señor, pero es que ustedes reclaman porque no se dialoga, reclaman cuando se dialoga. En mayo del 19 lo que hubo un acuerdo de 10 puntos programáticos. Cuando ninguno lo cumplieron, y especialmente el de lucha contra la corrupción, nos retiramos. Y eso fue un acuerdo legislativo, que nada tuvo que ver con el gobierno, ni nada tuvo que ver con ningún cargo público, ni compartir el ejercicio del gobierno. Eso es totalmente aparte, fue algo muy puntual para dar gobernabilidad en la Asamblea Nacional, pero no cumplieron, y así lo denunciamos y nos retiramos. Guillermo, le tengo una pregunta para el final, pero esta considero también es importante. Mañana pasado se puede reactivar el juicio político contra la ministra Romo, está pendiente. Creo daría los votos para dar viabilidad a ese juicio o daría los votos para censurarla a la ministra. Yo no quiero prevaricar. Decirle si le damos o no le damos los votos es hacer un prejuicio. Por lo tanto, que se lleve a cabo el juicio político, si se lo convoca, y dependiendo de las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, el movimiento Creo deberá tomar una decisión. Pero no me pida a mí que simplemente yo anticipe una decisión cuando cometería un desacierto, dar una opinión antes de que se realice el juicio político, si es que se va a dar. Claro. ¿Qué opina usted de la consulta que está promoviendo el abogado Nebot y que ya sabemos que no se va a dar al mismo tiempo las elecciones, pero es un tema que sin duda alguna en algún momento de la campaña va a ser materia de debate? Mire, Jimmy, la verdad que no he profundizado en ese tema. Yo estoy concentrado en la elaboración del plan de gobierno y estoy concentrado en consensuar con amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, como lo he mencionado en la reunión del día lunes,
y estoy reunido con productores también, estoy reunido con estudiantes, con artistas, y estoy realmente concentrado en el plan de gobierno y las propuestas que haremos en campaña. Un plan de gobierno que nace de escuchar a la gran mayoría de ecuatorianos que tienen mucho que decir en este programa de gobierno. ¿Usted está de acuerdo con lo que está ocurriendo en este rato en el CNE, en el sentido que la Contraloría está orillando a este organismo a desconocer a 4 organizaciones políticas, algunas de ellas que ya han participado en elecciones anteriores? ¿Cómo lo ve usted, dado que también usted es un actor político? Sí, por supuesto que soy un actor político, pero voy a opinar sobre el CNE, no sobre sus decisiones, porque sus decisiones tienen que ver con movimientos políticos que tienen todo el derecho de participar en democracia, y me parece que a última hora no deben de ser impedidos de participar. Me parece un CNE manejado por una mayoría que no garantiza transparencia de resultados en las próximas elecciones. Es lamentable la manera tan errática con la que actúan, y vemos cómo han pagado favores políticos entregando movimientos y partidos políticos, y eso está muy mal, absolutamente mal. Como también me parece mal que pongan a las puertas de las elecciones en el purgatorio a 4 movimientos políticos que yo diría mejores que participen en las elecciones y demostremos en las urnas que han perdido el favor popular, Finalmente, Guillermo, ¿usted va a hacer campaña? Tengo otra pregunta para usted, Jimmy. Otra más, pero si yo soy el periodista. Pero permítame una usted, que no me va a decir que no es actor político. Centro Democrático será el partido que utilice el correísmo para participar en estas elecciones en caso de que el Consejo Nacional Electoral descalifique al partido de ellos. Le contesto, señor periodista. El economista Enrique Menoscal le puede contestar esa pregunta con el mayor agrado, seguramente. Él le puede contestar, Guillermo. Jimmy, usted y yo nos conocemos. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Bueno, yo no puedo desconocer mi pasado político, ni me avergüenzo tampoco, Guillermo, por supuesto que no. Pero ahora estoy ejerciendo este trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible. Y la última pregunta: ¿cómo va a ser su campaña, Guillermo, ahora que es tan diferente? Porque hay que hacer una especie de mix de lo presencial con lo virtual. Hay que reconocer que usted en lo virtual ya tiene varios meses en esta pandemia haciendo reuniones de esta naturaleza. Pero ¿cree posible usted que se pueda llegar pues al alma de la gente solamente desde lo virtual y sin poder establecer ese contacto que la pandemia limita? Yo creo que no mi campaña. La de todos los candidatos tiene que ser una campaña prudente que respete las restricciones de distanciamiento social impuestas por la pandemia. Yo haré campaña presencial, respetando esas reglas definidas de distanciamiento social con todas las seguridades a efectos de no causar problemas a la población. Y por supuesto, a través de métodos digitales, ya veo que usted me ha seguido. Yo he llegado en 120 días a más de 90,000 ecuatorianos, conversando como estoy conversando con usted, mirándolo a la cara, usted mirando mi cara y mirando las reacciones a preguntas y respuestas. Así he tenido reuniones con más de 90,000 ecuatorianos en 120 días. Y le digo, bajo el método presencial hubiese sido casi imposible de verme con 90,000 personas en el Ecuador. 90,000 personas que han tenido la oportunidad de preguntarme absolutamente de todo, y a la vez me han contado también cuáles son sus ilusiones, sus sueños, sus frustraciones, los problemas de la familia ecuatoriana. Así que yo he estado realmente muy activo a través de métodos digitales para fortalecer el movimiento Creo, en primer lugar para salvar vidas, luego para fortalecer el movimiento Creo, y tercero, para trabajar en el plan de gobierno que presentaremos para las futuras elecciones. Don Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por Creo, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, Guillermo.
Muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias.